Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una contestación, una refutación al apologista evangélico, el señor Roberto Isaac. Esta sería la quinta, con respecto a un tema muy interesante, muy importante, que es el tema de la virginidad perpetua de María. En el día de ayer el señor Roberto Isaac hizo una contrapropuesta. Yo había hecho ya 4 videos. El último lo hice con el apologista católico Rodrigo Andrés Calvo Bernal, de Mesa Redonda. Analizamos varios aspectos y si ustedes pueden mirar a ver, todos esos 4 videos están en mi canal en YouTube, que se llama Videos Apologética Católica. Cada uno de ellos tiene diferentes citas bíblicas, respaldo bíblico, exegético, también sobre la morfología, sobre la sintaxis, Biblias de estudio católicas, Biblias de estudio evangélicas, o sea, comentarios bíblicos de estos eruditos, tanto de la rama católica como evangélica. También tiene la tradición, los padres de la iglesia, los primeros concilios, o sea, para darle un mayor realce al tema. El señor Roberto Isaac dice que ayer dijo en el minuto 58 que yo como católico defendía la virginidad de María porque era algo que ya estaba, por así decirlo, cognitivamente o neuronalmente en mi mente como católico. Entonces que por eso nosotros los católicos defendemos esa postura, porque ya hace parte pues de algo que preconcebidamente, por así decirlo, dio a entender, nosotros ya debemos de creer. Y evidentemente no es así, porque mi rama, mi especialización es la teología. Eso fue lo que yo estudié en una facultad durante 5 años. El teólogo es el que analiza estas cuestiones. Yo soy católico no por tradición, sino por convicción. Yo creo que el haber hecho 4 videos de más de 1 hora, dando diferentes puntos de vista, diferentes argumentos, pues es más de peso para demostrarle al señor Roberto Isaac que de qué es lo que estoy hablando, que sé de lo que estoy hablando. Entonces, por ese lado quería primero aclararle al señor Roberto Isaac sobre ese tópico. Él dice que yo nunca le contesté, por ejemplo, porque el fuerte de los apologistas evangélicos es siempre la cita bíblica de Mateo capítulo 1, verso 25, donde dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y siempre se van a la morfología, a la sintaxis, a la gramática, en griego koiné, ese término eus o. Entonces yo le decía, y le he contestado al señor Roberto Isaac, que si evidentemente José y María, después de que nació su hijo Jesucristo, tuvieron relaciones sexuales, ¿cuál es el argumento más contundente que tienen los evangélicos? Que hayan tenido relaciones sexuales y que por eso haya perdido su virginidad, o que fruto de esas relaciones sexuales son los supuestos hermanos de Jesús que solo aparecen en la vida pública de Jesús. Porque yo siempre escucho a los evangélicos decir eso, que entonces ese hasta qué quiere decir que después de que nació Jesucristo, sí tuvieron a José y María relaciones sexuales. Ahora, el fruto de esas relaciones sexuales, evidentemente, son porque ellos lo relacionan, siempre ha sido así. Si no, entonces ahí están todos los libros donde de los mismos doctrina teológica de los protestantes son los hermanos de Jesús. Entonces, yo le he hecho alguna serie de preguntas, de inquietudes al señor Roberto Isaac, tanto por el lado de que tuvieron relaciones sexuales José y María, que es uno de los últimos puntos del video de hoy, así como también de estos hermanos de Jesús que solo aparecen en la vida pública, y le expresé como se lo podría expresar también si tuviera la oportunidad de expresárselo a otros eruditos, como los que él cita, Francisco de la Cueva, Alfonso Ropero, Justo L. González, el señor César Vidal, Juan Piñeros, cualquiera también que son eruditos en la materia. Yo reconozco las especializaciones de ellos, pero también les haría esas mismas preguntas. ¿Por qué en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, que hablan de la infancia de Jesús, y lo expliqué también con el apologista Rodrigo Andrés Calvo, no se mencionan hermanos carnales y se menciona solamente que el hogar lo conformaban Jesús al lado de sus padres José y María? Entonces, la respuesta que uno encuentra en un apologista como el señor Roberto Isaac, él dice que no. Entonces, cuando uno hace ese tipo de preguntas,
por así decirlo, entonces eso ya son falacias. Él mismo lo dice, que son falacias de silencio, o son simplemente pues muñecos de pan, y evidentemente no debe ser así. Yo pienso que si es una persona capacitada, si es una persona preparada, por lo menos debería tener la respuesta, porque son preguntas lógicas, son preguntas que tienen que ver en el mismo contexto de los evangelios, que es fuente primaria de dos escritores, como son el evangelista Mateo, apóstol y discípulo de Jesucristo, y el evangelista Lucas también, que fue discípulo de Pablo. Entonces, por ese lado también veo que hay como una gran discrepancia cuando una persona como el señor Roberto Isaac se ve pues en la necesidad de decir que esos son falacias de silencio. Entonces con eso ya, por así decirlo, la cuestión a discutir, entonces ya pasa a un segundo lado y no lo responde, y pues no debería ser así. Debería, pienso yo, de tener la respuesta sobre el particular. Ahora, uno de los temas de los hermanos evangélicos que hablan sobre los hermanos de Jesús, que eso inclusive ya lo he explicado anteriormente, en fin, no, el propósito de este video no es volver a repetir las mismas citas bíblicas ni los mismos argumentos. Ustedes los pueden ver, como les decía yo, en mi canal, ahí están todos, videos apologética católica, ahí están todos los 4 videos con sus diferentes argumentos. Pero analizando, después de haber visto el video del señor Roberto Isaac en la noche de ayer, que tengo que decirlo, es todo un caballero cristiano, es una persona muy educada, es una persona muy culta, es una persona que ve, que investiga, que hace sus análisis, sus fuentes. Evidentemente yo reconozco que a veces utilizo algo de humor negro cuando hago los posts, etiquetando pues a mis contrincantes protestantes, pero ya cuando voy a hacer los videos trato de ser lo más serio y lo más objetivo posible, sin ningún tipo de desacreditación o ningún tipo pues de algo que se fuera como una burla o algo así en el plano personal. Entonces por ese lado también quería explicarle al señor Roberto Isaac que a veces sí hago algunos posts, evidente, a manera también de darle como algo de picante, pero ya cuando es en sí, el tema en sí, trato de ser lo más objetivo posible. Quiero que analicemos, y esto lo voy a hacer de una Biblia evangélica, siempre muestro mis Biblias en físico, esta es una Biblia evangélica, Biblia de las Américas, un pasaje importante, es un pasaje que habla directamente sobre los hermanos de Jesús ya en la vida pública, como les decía yo, nunca en la infancia, nunca en su adolescencia. Entonces, que aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 7, vamos a analizarlo del verso 1 al 5, que es muy importante. Dice: la fiesta de los tabernáculos. Después de esto, ya cuando Jesús está en su ministerio público, más o menos hace unos 2 años de ministerio público, o sea, tendría por ahí unos 32 años, o sea que ya es un tiempo muy considerable. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, en el norte, pues no quería andar por Judea, en el sur, porque los judíos procuraban matarle. Sabemos que en el sur estaba Jerusalén, capital religiosa, política y social. Estaba el Sanedrín, donde están las máximas autoridades religiosas. En este momento, bendiciones para el sacerdote, el presbítero Daniel Acosta. Gracias, reverendo, por estar acá en este espacio. Y también estaba el templo de Jerusalén. Entonces es muy importante toda esa connotación, sino que cualquier persona estudie los evangelios se va a dar cuenta de eso. A eso se está refiriendo ese texto. Y sigue: y en la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Aquí viene la perícopa en el verso 3, que hace mucha mención los evangélicos, diciendo: por eso sus hermanos, el término adelfos, le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. O sea, por así decirlo, los mismos hermanos le están haciendo como una especie de reclamo a Jesucristo, le están haciendo como una especie de recomendación para que él fuera con sus discípulos a Jerusalén. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si hace estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, el Evangelio de Juan especifica tanto en el verso 3 el reclamo que hacen sus hermanos, y sobre todo en el verso 5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Y eso es lo que a mí me llama la atención cuando uno hace un análisis objetivo de la palabra de Dios. Yo creo que uno no necesita ser uno
discúlpeme, yo creo que uno necesita ser teólogo, simplemente colocarle lógica. Si evidentemente esos hermanos son carnales de Jesús, están poniendo en tela de juicio su mesianismo, están poniendo en tela de juicio el mismo, la misión que él mismo lo decía, cuando Jesucristo, ellos ni nadie tenían que decirle cuándo tenía que ir a Jerusalén, porque eso ya está en el plan divino. El mismo Jesucristo decía, cuando empieza también en el Evangelio de Juan, cuando hace la primera expulsión de los mercaderes del templo, tengo poder para quitar la vida y tengo poder para volverla otra vez a retomarla. Lo que era el templo de reclamo estaba por demás. Si supuestamente estos hermanos carnales de Jesús sabían realmente quién era su hermano mayor. Y esa es una de las preguntas que si uno le hace al señor Roberto Isaac, a cualquiera de ellos, sobre todo al señor Roberto Isaac, que utiliza mucho esos términos muy técnicos, entonces él va a decir, eso es falacia de silencio. Entonces con eso él arregla toda la cuestión y con eso él se excusa de no responder estas preguntas que son completamente lógicas, por así decirlo. Entonces por eso yo le decía al señor Roberto Isaac, yo le contesto su pregunta de Mateo 1:25, precisamente si estos hermanos son frutos de la relación sexual con José y María, ¿por qué aparecen en tan poquitas veces en los evangelios? ¿Por qué si el evangelio es cristocéntrico solo están en la vida pública de Jesús? ¿Y por qué son completamente incrédulos? Uno deduce en un hogar como era en aquel entonces, donde no había internet, donde no había televisión, donde no había cines, donde evidentemente la vida familiar tenía otra connotación, en una aldea como era Nazaret, de unos 300 habitantes a lo máximo, sus hermanos vivieron con Jesucristo hasta que, pongámosle que tuvieran unos años menos, o sea, en realidad del mayor que tuviera el hermano de Jesucristo, por ahí mínimo unos 26 años con Jesucristo, sus padres, y esos son completamente desconocidos de su mesianismo, por lo menos lo dice así la palabra de Dios, desconocen completamente su mesianismo, desconocen realmente su misión a la cual él vino al mundo. Pero cuando uno hace una cuestión que es muy importante, que es fundamental en Sagradas Escrituras, que llama un paralelismo bíblico, o sea, tomar un texto de la Biblia con otros textos para darle la idea central. Yo me puse la tarea de mirar todos los pasajes que aparecen otra vez, tanto en Lucas como Mateo, que hacen referencia a todo lo que es el nacimiento de Jesucristo, todas las cosas maravillosas, como por ejemplo el anuncio del ángel 16:38, la visita de María a su prima Isabel, que aparece en Lucas 1:39-45, el mismo canto del Magnífica que María proclama en Lucas 1:46-55. En esto es muy importante porque las mujeres judías, estos acontecimientos importantes, tanto de orden familiar, de orden social, de orden local o de orden religioso, siempre lo hacían en prosa rítmica. Uno ve, por ejemplo, el mismo canto de Débora también. Entonces, si María, ese mismo Magnífica, ¿por qué evidentemente las hijas que ella tuviera también le hubieran transmitido ese mismo canto? Y es también muy curioso porque de Jesucristo solo aparecen en un solo pasaje en los evangelios y después se pierden completamente en la historia de la salvación. En este momento veo a muchos amigos que están conectados, bendiciones para todos. Ahí está también mi amigo, el pastor de Puerto Rico, el pastor Enrique Estrella, bendiciones para él y bendiciones para su apostolado, como también al reverendo Daniel Acosta, un sacerdote católico. Gracias. Entonces, esas son también importantes. Por ejemplo, el sueño de José y el anuncio del ángel en Mateo 1:18-23. Posible pues que José también no le haya contado a sus otros hijos, porque también es interesante eso, no solamente la madre, porque el padre de familia, la madre tiene un rol especial, la madre las cosas del hogar, a la crianza de sus hijos, a ser una buena esposa, pero el padre de familia, se le da el título de pater, el amo del señor de la casa, él también tenía la misma misión también de dar un sustento a sus hijos, tener una profesión como también la tuvo Jesucristo, que era el carpintero, y solamente se le reconoce que Jesucristo era el carpintero o el hijo del carpintero, solamente a él. A sus otros hermanos no se reconocen ni como carpinteros ni como el hijo del carpintero. Esas preguntas nunca me las ha contestado el señor Roberto Isaac. Y si yo le pregunto que eso es falacia de silencio, entonces con eso pues, deja la cuestión a un lado. Entonces también no puedo yo pensar, ¿no? O sea, se me hace casi imposible
familia como José, que también llevaba a sus hijos a las sinagogas, que era el que circuncidaba a sus hijos a los 8 días en su hogar, a sus otros hermanos de Jesús, que los dan con nombres propios, Santiago, José, Simón, Judas, nunca les hubiera contado en toda la convivencia que tuvieron, porque José no se le menciona ya hasta cuando Jesucristo empieza su vida pública. Se especula que José murió antes de que Jesucristo empezara su vida pública, pero siempre se identificaba como el hijo José, eso es lo que se especula, pero que se deduce de los mismos evangelios. Nunca jamás tanto María con sus hijas también, como también José con sus hijos, le haya también contado sobre lo que fue ese sueño tan importante de José, del ángel. O también el mismo nacimiento de Jesucristo, hecho maravilloso, que aparece en Lucas 2, capítulo 8, 21, con unas connotaciones muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo no iba a contar, por ejemplo, sus padres a sus otros hermanos que el día en que nació Jesucristo, allá en un portal en Belén, unos ángeles extraordinarios, un coro celestial, angelical, apareció en el cielo, y que también unos pastores a visitar a ese pequeño recién nacido? A mí eso se me hace completamente imposible que estos hermanos no supieran eso, o sufrían de Alzheimer, o realmente era el hogar más desunido a lo que es la cultura y el judaísmo de aquel entonces. Porque yo he estudiado el judaísmo de aquel entonces, y por eso es que doy todas esas connotaciones, y todo esto cualquier persona puede averiguar y se da cuenta de que estoy diciendo la verdad. Inclusive además, cuando Jesucristo es presentado en el templo con 40 días de nacido, hay también dos acontecimientos muy importantes que aparecen en Lucas capítulo 2, versos del 22 al 38, que son la profecía de Simeón, importantísima, y también la profecía o el elogio que hace Ana. También esos acontecimientos, sus mismos hermanos, como dice en Juan 7:5, no creían en él. No creían, ¿por qué? Precisamente porque desconocían todas esas cosas, porque eran envidiosos con su hermano, porque su padre José y su madre María jamás le contaron todos estos acontecimientos, en toda esa convivencia que vieron de haber tenido en ese pequeño hogar de Nazaret durante más de 20 años. La visita de los magos también, algo extraordinario, unos magos, unos astrólogos, unos sabios que vienen de Oriente. Imagínense eso era una visita de esas, ¿quién la podía tener sino un alto dignatario? Pero el hogar de un humilde carpintero, como era José, de una aldeana como era María, personas del común, de la clase trabajadora, con esos regalos que le dieron al niño Jesús, oro, incienso y mirra. Tres regalos que tenían tres significados especiales con su mesianismo. El oro simbolizaba que Jesucristo era rey, el incienso que Jesucristo es un sacerdote, y la mirra también que Jesucristo es un profeta. Todo eso también los mismos exégetas, tanto católicos como evangélicos, han deducido estas cuestiones. Incluso también en ese acontecimiento que aparece en Mateo, seguidamente en el capítulo 2, después de Mateo capítulo 1, verso 25, donde dice que no la conoció hasta, evidentemente, Mateo guarda silencio, no se menciona a más hermanos menores, sino que va al hecho en sí de la visita de los magos. Pero si uno le pregunta al señor Roberto Isaac por qué ocurre eso, lo único que contesta él, y se va por la tangente, es falacia de silencio. Es lo único que hacen. O sea, a mí sí me parece pues muy decepcionante. Persona que estudia pues apologética y de los medios sociales, y es una pregunta lógica, es una pregunta que tiene sentido, no es una pregunta infantil ni esas cosas, sino como él decía ayer, que yo estaba haciendo berrinches en su transmisión, y que porque hacía preguntas tan infantiles él no debatía conmigo esos temas. Ustedes están viendo la forma como yo estoy llevando este video, como estoy presentando la cantidad de pruebas bíblicas, exegéticamente también hablando, y también en el mismo contexto histórico. Y en eso lo que fue la visita de profecías, porque el Evangelio de Mateo, también lo especifiqué, es hecho para los judíos, o fue destinado para los judíos que se convertían al cristianismo. O sea que también es muy importante, porque la misma familia también de José y María con sus otros hermanos es en ese mismo contexto, en el contexto de los judíos, en todas esas profecías que también sus mismos hermanitos debieron de saber y relacionar, porque ellos iban a la sinagoga donde se les enseñaba a estudiar la Torá por medio de los hombres, y eran las niñas también, por medio de la mamá, también les hacía esas mismas indicaciones, como decía yo, el canto de María, que también aparece en el Antiguo Testamento como el canto de Débora. Ustedes pueden mirar a ese paralelismo bíblico. Por ejemplo, la estrella de Belén está profetizada en Números capítulo 24, 17.
identificaban a Jesucristo ante el rey Herodes, rey y pastor, en 2 Samuel 5:2. El nacimiento en Belén, como lo dijeron los mismos escribas la corte ante el rey Herodes, que aparece en Miqueas capítulo 5, verso 1. La matanza de los niños inocentes también. No creo que ese relato tan trágico jamás lo haya contado José y María, sus pequeños hermanitos de Jesús, que aparece en Jeremías 31:15, y también el regreso a Egipto, que aparece en Oseas 11:1. Ahora, más interesante aún, porque ya cuando Jesucristo tiene 12 años de edad, también va a Jerusalén. También lo expliqué todo con nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo, y invito a mis amigos católicos, amigos evangélicos, no me crean a mí, váyanse al texto, váyanse a las fuentes primarias. Estos fuentes secundarias es todo lo que el señor Roberto Isaac coloca en sus videos. Citar a Antonio Piñeros, citar a Francisco de la Cueva, citar a César Vidal, citar a ciertos teólogos o ciertas fuentes secundarias. Fuentes primarias para alguien que conoce la Biblia, que conoce teología, que conoce lo que son los estudios en Sagradas Escrituras, son Evangelio de Mateo, eso es fuente primaria, y primaria. Entonces, cuando Jesucristo tiene 12 años y dice el texto, ya no lo voy a leer solamente la perícopa que quiero en cuestión, ¿ve? Algo muy interesante, porque es la primera vez que Jesucristo proclama su automesianismo, o sea, él mismo proclama su mesianismo, y eso lo hizo solamente delante de José y María. En ese momento no están sus hermanos menores, que se hubieran quedado con otros familiares, en fin, o que después la familia se hubiera encontrado otra vez en las caravanas que subían otra vez a Nazaret después de la fiesta de la Pascua, es evidente, pero inclusive para esa misma época, Jesucristo debe haber tenido ya hermanitos entre los 10, entre los 8, entre los 6 años, por lo menos los mayorcitos, ya en la vida pública de Jesucristo deben de haberse acordado. ¿Por qué le están haciendo reclamo a Jesucristo? En Juan 7:5, que dicen, no crean en él, es que se les olvidó. Se les olvidó ese acontecimiento tan importante, tan trascendente, tan de una connotación, Jesucristo con los doctores de la ley, hablándoles y haciéndoles preguntas. Y por eso mismo dice, cuando María se va ante su hijo, porque es ella la que habla, no José. También eso es algo bien curioso que aparece en Lucas capítulo 2, verso del 49 al 52, dice, entonces él les dijo, ¿a quién les dijo Jesús solamente? A José y María. Independientemente, pues, que como dice Roberto Isaac, dice, el que no se menciona no quiere decir que no están. Bueno, eso ya está en la imaginación de él. Pero no creo que a Lucas y a Mateo se les hubiera pasado algo tan importante. Entonces, esos son conjeturas, esos son deducciones, esos son simplemente excusas para no querer responder una pregunta que es lógica y que yo se la haría a inclusive al erudito más importante del protestantismo, que respondan porque sí tiene respaldo bíblico. Y dice Jesucristo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que era necesario estar en las cosas de mi Padre? Mire lo que sigue diciendo el verso, pero ellos, quienes, José y María, no entendieron las palabras que él les había dicho, ¿no? Y descendió con ellos, ¿con quién? Con José y María, y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos, solamente Jesús estaba sujeto a ellos, y su madre, mire bien algo muy interesante también, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Si María atesoraba todas estas cosas en su corazón, como también aparece anteriormente, cuando va los magos de Oriente, eso, ¿por qué es tan egoísta María? ¿Por qué es tan egoísta María y nunca le contó a sus otros hijitos menores todos estos acontecimientos? Porque cuando van, o es que María, cuando sus mismos hermanos en la vida pública le están reclamando que no creen en él, ¿quién era también, aparte de Jesús, quién era la única persona ocular de todos estos acontecimientos, sino María? ¿Por qué entonces María también no les explicaba a sus otros hijos menores? No, este es el Mesías, es el profeta, es el gran rey, es nuestro pastor, es el ungido, el consagrado, anunciado también en Daniel 7:14, en todas las demás profecías, como el Hijo del Hombre. No pueden responder nuestros hermanos apologistas, y se pueden ir por la variante, se pueden ir por las ramas, pero evidentemente que respondan ese interrogante. Y sigue diciendo en el verso 52, cuando regresan a Nazaret, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, si este término hombres también incluiría a sus hermanos, o sea, en 18 años que pasó, desde los 12 hasta los 30 años, tampoco sus hermanitos supieron de este también acontecimiento, que también es un
mesianismo, la primera vez que Jesucristo como tal da a conocer también a lo cual había venido. Vamos entonces avanzando un poco más. Otro tema también, nunca lo había tocado, Jesús primogénito y su relación con sus otros hermanos menores. Ya sabemos que primogénito es protógenes, el primero en importancia, el primero consagrado a Yahvé, el que abría matriz, el que era presentado también en el templo, el que al faltar el padre recibía también doble herencia. No es sino que usted vea lo que es la parábola del hijo pródigo también, o el padre misericordioso que aparece en el Evangelio de Lucas. El hermano mayor tenía la autoridad al faltar el padre. Y eso también, ¿cómo es posible que estos hermanos también sean tan irrespetuosos con su hermano mayor? Eso no hubiera sido bien visto en la cultura judía. Y también cuatro hermanos, y ninguno de ellos se desinteresó por su madre María, y solamente Jesucristo se vio en la necesidad de darle el cuidado a un apóstol, a un discípulo que fue Juan. Tampoco nunca he visto a un apologista que conteste eso. Simplemente dicen, no, es que no eran discípulos de Jesús. Sí eran discípulos de Jesús. Apologistas y biblistas evangélicos también deducen que tanto Santiago el menor como Judas Tadeo, que se encuentran sus epístolas también, hacen parte del canon neotestamentario, eran discípulos de Jesucristo. Y en sus epístolas tampoco ningún evangelista apologista me ha podido contestar, porque ellos, que deberían de ser fuentes primarias, tener mucha más autoridad de Mateo y de Lucas, porque ellos no escribieron evangelios con estos acontecimientos tan importantes, que supuestamente tuvieron que haber sido también testigos, haber recibido esa información también tanto por José, también como por María, y también como con su hermanito mayor Jesús, o eran también tan desunidos que en 18 años y jugando en sus mismas charlas de niños, cuando iban a las sinagogas, Jesucristo nunca le dijo a sus hermanitos, ¿por qué no los preparó a sus hermanitos también en todo lo que iba a ser su ministerio? Increíble pues que cuando tenga 32 años, ya habían pasado 20 años, y estos mismos hermanos son los primeros en que son los más incrédulos, en que son los que más están haciéndole reclamos a Jesucristo. Esas son cuestiones de orden teológica, bíblica, que si algún evangelista, algún apologista quiere contestar, no me salga pues como por la tangente con el señor Roberto Isaac, que lo único que dice, no, son falacias de silencio. Eso para mí, créame que realmente no me convence. Vamos al término de primogénito, que aparece en primer lugar en Lucas capítulo 2, verso 7. Vamos a mirar a ver que sea, como digo yo, la palabra de Dios, que nos conteste, que no sean ni el catecismo de la Iglesia Católica, ni el Papa, ni ningún santo, que sea la Biblia, fuente primaria, porque para los católicos la Biblia es la primera fuente de la autoridad. Que no se diga que la Iglesia Católica no se fundamenta en las Sagradas Escrituras, no digan calumnias, no digan mentiras, no digan cosas que la Iglesia Católica, porque el señor Isaac hacía mucho énfasis, no, es que la Iglesia Católica basa su creencia de que María es siempre virgen en el protoevangelio de Santiago, que es hacia finales del siglo II y III. ¿De dónde saca eso? Que me muestra el señor Roberto Isaac, si no es un gran calumniador, de que la Iglesia Católica toma como base doctrinal, que me muestre encíclicas, bulas papales, o en qué concilio, el concilio de Letrán, donde la Iglesia Católica diga que para la Iglesia Católica, en su magisterio pontificio, en lo que era también la patrística, los padres de la Iglesia, donde son también los doctores de la Iglesia, se basen solamente, porque él hacía solamente énfasis en eso, ¿no? Que solamente eso es, la Iglesia Católica lo toma del protoevangelio de Santiago. Yo no sé, eso me lo muestra él, porque si no es solamente deducciones de orden humanas como hace el señor Roberto Isaac. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 7, con el nacimiento de Jesucristo, Lucas, fuente primaria, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién dio a luz? María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, Jesucristo es el hijo primogénito de María. En todos los evangelios también he mostrado todas las pruebas bíblicas, siempre se muestra que Jesucristo es el hijo de María. Nunca se dice que Jesucristo es el hijo de María, de Santiago, de José, de Judas, de Simón y otras hermanas. Simplemente María aparece en todos los evangelios y en el mismo Hechos de los Apóstoles solamente como la madre de Jesús. Y él hacía referencia también a todo lo que era pues el griego koiné, sobre el término adelfos y anexios, que es pues sobrino o primo, que solo aparece en la carta de los Colosenses en el capítulo 2, creo que en el versículo 5, haciendo referencia a Bernabé con Juan Marcos. Pero el término adelfos es mucho más amplio y aparece también de una manera también no solamente con hermanos de sangre, y que sea otra vez, mire, que sea el apóstol Pablo el que le conteste al señor Roberto Isaac
fuente primaria, apóstol de los gentiles, el gran apóstol de las naciones, que se educó a los pies de Gamaliel, gran fariseo, conocedor de todo lo que era pues la Taná judía. Vámonos, Biblia solamente, al señor Roberto Isaac y a todos los apologistas evangélicos que en este momento están. Mis respetos para todos, no los considero mis enemigos, todo lo contrario, los llamo antes hermanos, aunque ellos a los católicos no nos llamen hermanos. Vamos a la carta a los romanos, la principal epístola del compendio paulino, que los mismos exégetas católicos y evangélicos lo dicen, no lo dice el licenciado Guido Rojas. Epístola de los Romanos capítulo 8, verso 29. Veamos bien, apóstol Pablo también sobre ese mismo término, hermano, dice así: porque a los que de antemano conoció, haciendo referencia pues a todo el que sigue a Jesucristo, también los predestinó. ¿A hacer qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, relación directa del Padre con su Hijo, quien Jesucristo. Y viene lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en Biblia evangélica, como utilizo yo, que es Biblia de las Américas. ¿Para que quién? Para que Él, ¿quién es Él? Jesucristo. ¿Sea qué? El primogénito, ¿entre qué? Entre Santiago, José, Judas y Simón. No, entre muchos hermanos. ¿Cuáles son los muchos hermanos? Todos los que fueron predestinados para la salvación. ¿Cuántos son esos? ¿Serán solamente 4? ¿Serán solamente 10? ¿Serán solamente 20? ¿Serán solamente 30? Eso es exégesis bíblica. Apologistas evangélicos, por favor, aquí el teólogo Guido Rojas, pido que por favor, el que quiera me responda también. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29, vuelvo a repetir, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Cuántos cristianos? ¿Solamente serán los del siglo I? ¿Solamente serán los romanos que está haciendo Pablo referencia a la comunidad de fieles acá en Roma? O, como sabemos todos, el Evangelio y también estas mismas cartas trascienden a través de todos los tiempos, porque es palabra de Dios, tiene la inspiración del Espíritu Santo. Cualquier persona católico o evangélico que lea esto, que se sienta seguidor de Jesucristo, se va a dar como propio estas palabras. Pero mire bien, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A hacer qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para que qué? Para que Él, quien Jesucristo, sea ¿qué? El primogénito, o sea, el primero. ¿Entre qué? Entre muchos hermanos. No solamente 4 hermanos, entre muchos hermanos. ¿Quiénes? Todos los que Dios ha predestinado y todos los que quieren reconocer que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Fuente primaria, epístola de Pablo a los romanos. Y también, es más, miren, amables amigos católicos y evangélicos, que no sea mi persona, que sea otra vez el mismo evangelio de Mateo, el que ellos tanto hacen alusión, que José sí conoció a María y que sí tuvieron relaciones sexuales y que ese coito vinieron todos estos 4 hermanos y 6 hermanas, porque evidentemente María estaba en una edad fértil, una mujer de 14, ya de 16 años, ¿ya? Pero que sea Jesucristo, otra vez, que sea Jesucristo quien es para él sus hermanos. No Antonio Piñeros, no César Vidal, no Alfonso Ropero, no el tal erudito de acá, el de acá, no sé qué más, no. Que sea Mateo quien nos diga en palabras de Jesucristo, en Biblia evangélica. Vamos al Evangelio, capítulo 25, versos del 37 al 40. Vamos a mirar a ver, que sea también palabras de Jesucristo. Que nos dé la cuestión, que Él mismo nos saque de dudas quién tiene la razón. Si son hermanos en un sentido espiritual, como siempre lo ha dicho la Iglesia Católica, o son solamente hermanos carnales, como siempre alegan ellos y se van por la tangente y siguen una y otra vez. Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso del 37 al 40, palabras de Jesucristo, el testigo fiel, el Mesías, el verbo o la palabra de Dios hecha carne, cuyas palabras son ¿qué? Son verdad, porque viene de lo alto. Jesucristo no puede mentir. Él nos va a aclarar quiénes son sus hermanos. Dice Jesucristo, hablando sobre el juicio final: entonces los justos le responderán, Señor, a Jesucristo, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el Rey, que es Jesucristo, y les dirá, versículo 40, palabras del Señor Jesucristo: en verdad os digo
que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. El término adelfo, el mismo término adelfo, en palabras de Jesucristo. ¿Quiénes son sus hermanos para Jesucristo? Hermanos menores, porque sabemos que es el primogénito, ¿no? Si es el primogénito es porque tiene hermanos menores. ¿Quiénes son? Santiago, José, Judas y Simón. No, señores apologistas, no se engañen, no engañen a la gente. Aquí les estamos respondiendo con la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, en Biblia Evangélica Reina Valera, palabras de Jesucristo. Contradigan a nuestro Señor Jesucristo, no me contradigan a mí. ¿Quiénes son? Dice, estos son mis hermanos míos. Aún el más pequeño es hermano mío. ¿Quién es un hermano de Jesucristo? Cuando usted al prójimo le da de comer. Cuando usted al prójimo le da de beber. Cuando usted al prójimo lo recibe como un forastero. Cuando usted a su prójimo lo visita porque está enfermo. Porque usted a su prójimo va a la cárcel a visitarlo. Eso es para Jesucristo sus hermanos menores. En la misma declaración que hace nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos por partes, ya hemos visto dos tópicos, vamos al tercero. A ver, ¿qué pasa en la iglesia apostólica? Entiéndase por iglesia apostólica, en cuando están los apóstoles, en el siglo I también una cita bíblica, que a veces no la toman en cuenta nuestros hermanos evangélicos, yo sí la voy a tomar en cuenta, y estas no aparecen en los otros videos. En los 4 anteriores videos, todas estas citas bíblicas, invito para que ustedes analicen, se sientan con una pluma, con un cuaderno y empiecen todas las citas bíblicas, todas las explicaciones que yo doy y se van a dar cuenta que lo uno es complementario. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Iglesia Católica es supremamente rica, tiene 21 siglos, tiene 2000 años, tiene la asistencia plena del Espíritu Santo, la Iglesia Católica tiene los mejores teólogos, la Iglesia Católica tiene los mejores biblistas, la Iglesia Católica, como dice el Señor, que a mí eso me da risa, todas las pruebas que da el señor Roberto Isaac, todas esas pruebas anteriores a la Reforma Protestante son de la Iglesia Católica, es el mismo contexto. Ellos inconscientemente, cuando ellos quieren criticar a la Iglesia Católica, siempre citan concilios, siempre citan a los padres de la Iglesia, siempre citan a los primeros signos, y todo eso hace parte de la Iglesia Católica y se los voy a demostrar también. Bien, veamos también, para irlo adelantando, porque esto acá es lleno de sorpresas, esto acá es lleno de regalos y muchas cosas importantes para nuestro amigo Roberto Isaac, porque así mismo lo coloqué en el box. Dice en Hechos de los Apóstoles, el mismo evangelista Lucas, el que hace su evangelio también, en el capítulo 1, verso 14, también dice, en referente pues ya a la iglesia apostólica, cuando ya Jesucristo había ascendido al cielo, no es sino que usted vea el contexto anterior. Dice en el versículo 13 habla de los 11 apóstoles, pero voy a hacer solamente énfasis en lo que llama la perícopa, o el versículo 14, donde dice, todos estos están unánimes, o sea, están en unión. ¿Quiénes? Ya sabemos, en el versículo 13 nos dice, los apóstoles, entregados de en continuo ¿a qué? A la oración. ¿Con quién estaban? Según el cronista Lucas, dice, junto con las mujeres. Sabemos que Jesucristo también tenía mujeres discípulos, lo expliqué en otra vez, la madre de los hijos de Zebedeo, la madre también de los hijos de Cleofás, María Magdalena, Susana, toda esta cantidad de mujeres que lo seguían desde Galilea, no es sino que María de Betania, Marta, puede referirse a esas mujeres, en general no lo dice Lucas, y dice, y con María, que la madre de Jesús, otra vez, y con María identifica Lucas la madre de Jesús, pero aquí viene algo importante, dice, y con los hermanos de él, o sea, la partícula ahí cae, da una extensión entre María como la única madre de Jesucristo y los hermanos de Jesús. Ahora, aquí el señor Roberto Isaac va a decir, ¿sí ve que sí el término adelfos quiere decir hermanos de carne? Porque aquí lo está diciendo el texto sagrado. Mentiras, eso no es conclusive. Siga leyendo, amigo evangélico, lo que sigue a continuación, porque cuando uno estudia las Sagradas Escrituras tiene que ver el contexto anterior y el contexto posterior, porque si no, es una cita con un pretexto para sacar una objeción. Lo que sigue diciendo el autor sagrado sigue diciendo, y por aquel tiempo, ¿quién? Pedro, el apóstol Pedro, que aparece en el versículo 13, se puso de pie en medio de ¿quién? De los hermanos. ¿Y cuántos eran? Un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí.
O sea que no hay una distinción si vamos a hablar de morfología, si usted se va a ir de la sintaxis, si va a hablar de las reglas gramaticales, lo mismo que siempre ha hecho la Iglesia Católica. Ese término adelphos no es concluyente. Usted no puede especular todo lo que quiera, pero no hay un texto donde diga que esos hermanos carnales hacen una distinción diferente a los que son discípulos. Aquí mismo lo dice. Eran ¿qué? 120 en su número, que estaban reunidos, y dijo, mire bien cómo empieza también Pedro en ese discurso o en ese sermón. ¿Cuántos eran? 120. ¿Y cómo los identifica? Dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía a los que prendieron a Jesucristo. O sea, 120 hermanos que se identifican también como discípulos. El mismo Pablo también, Jesucristo el primogénito entre todos los cristianos que siguen a Jesucristo. El mismo, la persona que hace obras de caridad es también el hermano menor de Jesucristo en un sentido general, en un sentido global, desde la misma exégesis, de la misma hermenéutica de textos bíblicos. No uno, tres. Lucas 2.7, Romanos 8.29, Mateo 25.37 y 40 y también Hechos 1.14-16, solamente con Biblia evangélica, sin ningún tipo pues, de comentarios ni nada de esas cosas, porque el señor Roberto Isaac a veces no tiene la capacidad necesaria como un buen apologista de las redes sociales, entonces él siempre se va y al pie de la letra, entonces cita lo de otros eruditos. Ustedes están viendo que en este momento yo no estoy citando a ningún erudito, solamente estoy haciendo una exégesis de los textos bíblicos de acuerdo al propio conocimiento que yo tengo como teólogo de la Iglesia Católica certificado por la Universidad Javeriana. Bien, otro término es ya, ¿por qué le hacía referencia? Vamos a hablar sobre lo que fue la iglesia primitiva. Cuando yo le hice caer en cuenta al señor Roberto Isaac, cuando él decía que no, eso iglesia primitiva, eso solamente el siglo I, siglo II, le mostré con los mismos eruditos evangélicos, con sus propias Biblias de estudio, con sus propios diccionarios como este, el libro de Justo L. González, donde él dice que iglesia primitiva corresponde ya hasta el siglo V, entonces ya como se vio perdido por ese lado, entonces ya cambia la torta, muy de los hermanos evangélicos que no dan el brazo a torcer. Entonces ya en el video de anoche también se fue con una de las máximas, entonces él dice, y que también eso es también muy común, él dice que cuando se va a hablar de iglesia primitiva hay que hacer la distinción. Eso ya cambió, porque como yo le respondí lo otro, entonces ya cambió. Entonces él dice que iglesia primitiva hay que verlas en dos variantes, en dos secciones, una que es la iglesia prenicea, del concilio de Nicea, que sería entonces del siglo II al siglo III, porque sabemos que mi iglesia apostólica es hasta el siglo I, donde están los apóstoles y donde muere el último de los discípulos, que es Juan, hacia el año 100 más o menos. Entonces, cuando se habla de iglesia prenicena, tanto para los eruditos católicos evangélicos, él mismo hacía referencia, es casi del siglo II al siglo III, y lo que viene a continuación, que sería la iglesia postnicena, o sea, sería después del concilio de Nicea, en el año 325, sería el siglo IV, y sus siglos siguientes. En este momento también veo al pastor Winston Medina. Bendiciones para el pastor. Mañana vamos a tener también un especial muy interesante. Es un compartir, no va a ser un debate con este pastor de Estados Unidos. Es un pastor bautista del sur, una persona muy respetable, el pastor Winston Medina, que además de ser pastor es apologista, es teólogo y también es músico. Alaba a Dios con canciones. Mañana también un especial en la noche sobre doctrina paulina. No se lo vayan a perder. Bendiciones, pastor. Entonces, nuestro amigo Roberto Isaac entonces decía que entonces hacía la diferencia, ¿no? Iglesia prenicena, iglesia postnicena. Entonces decía que en la iglesia prenicena son muy escasos, o por así decirlo, no había evidencias de que María fuera siempre virgen. O sea que en ese periodo no se discutió, sino más después, dice después que en el siglo III, en el siglo IV fue tomando forma. Y eso lo dice en los videos pasados. Y eso es una gran contradicción, porque él mismo dice en los videos pasados, y usted los puede mirar porque él siempre dice, vea mis videos, aquí mismo lo dice, y él incluso en este video se lo va a demostrar con una declaración que hizo de Justo L. González, que entonces también en el siglo III, eso es preniceno también, o sea, del año 200, año 300, y también ya se habla en ciertos aspectos de algunos padres de la iglesia sobre lo que era la venida de María. Pero entonces aquí viene una pregunta teológica, porque mi especialización es la teología. También si quiere lo vamos a hacer desde la misma gramática de la Biblia. ¿Cómo me va a demostrar a mí, en este caso el señor Roberto Isaac, o cualquier apologista o cualquier pastor? O sea, lo hago de una manera respetuosa, reverente. Yo siempre aclaro, mire, yo no tengo nada en contra de las iglesias cristianas.
Creo que el Espíritu Santo también actúa sobre ellos, como lo dijo Jesucristo a Nicodemo. El Espíritu Santo sopla donde quiera. Creo que en todas las iglesias hay santidad. Creo que todos se procuran en buscar al Señor, en el amor a la Sagrada Escritura. Simplemente en mi calidad pues como teólogo estoy haciendo la salvedad de lo que es un punto de vista que para nosotros es la Virgen María. Pero eso no quita que podamos ser amigos, que reconozcamos que Jesucristo es nuestro Señor, que la salvación de Jesucristo es universal, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que a Él sea toda la gloria, la honra, el honor. Eso también lo piensa la Iglesia Católica. Nosotros jamás pensamos que María es una diosa, jamás pensamos que María nos puede salvar, doctrinalmente no, y que María está por encima de Jesucristo. Eso sí, a veces los apologistas hacen alusión a eso, pero si usted va a ver en este que es un documento oficial de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque usted me ve, está bien viejito, está bien rasgado por todo lo que he usado durante tantos años, que es fruto de el año 1992 en tiempo del Papa Juan Pablo II. Esto sí es una doctrina oficial de la Iglesia Católica. Yo sí quisiera invitar a cualquier pastor, cualquier teólogo, cualquier apologista, cuando quieran referirse a la Iglesia Católica, por favor citen esto, que si esto es una fuente confiable en lo que es lo que la Iglesia Católica cree, y también pueden hacer ustedes todas sus objeciones, todas sus cosas, pero no como hace el señor Roberto Isaac, de uno que otro erudito, porque ayer citó a un mariólogo. Eso es una opinión personal. Créanme, señor Roberto Isaac, que eso no es una doctrina oficial de la Iglesia Católica. Doctrina oficial de la Iglesia Católica es un papa. Doctrina oficial de la Iglesia Católica es un concilio. Doctrina oficial de la Iglesia Católica es una bula, una encíclica, un documento de un doctor de la Iglesia. Esos sí son doctrina oficial de la Iglesia. Pero que si algún mariólogo está en contra de la Iglesia Católica o algún teólogo católico está en contra, eso son opiniones personales, pero eso quería aclararlo porque él hizo ayer alusión a un teólogo, un mariólogo católico. Entonces da como si eso fuera la última palabra. Eso no es la última palabra. La última palabra en el magisterio eclesiástico está el Papa como el vicario de Cristo. Sí es así. Por encima del Papa, humanamente hablando, para la Iglesia Católica, nadie. En unión a los obispos y ya los 21 concilios de la Iglesia Católica, nuestras encíclicas, nuestras bulas, los documentos de los padres de la Iglesia están en favor de nuestra doctrina, si hay esa misma unidad, y también los documentos de los doctores de la Iglesia. Eso sí es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Entonces yo le pregunto al señor Roberto Isaac, porque él habla de iglesia prenicena y la iglesia posnicena, ¿en qué momento deja de ser la misma iglesia de Jesucristo? O sea, si la iglesia del siglo I que nace con Jesucristo y que sigue después con los apóstoles, es la misma iglesia, esto es una cuestión de orden teológico. No me va a decir que estos son falacias de silencio, que esos son muñecos de paja, que son cortinas de humo. Esto es una argumentación teológica. ¿En qué momento la iglesia de Jesucristo, la misma que continúa con los apóstoles en el Pentecostés y que trasciende el siglo II, como él mismo decía, preniceno, siglo II y siglo III, deja de ser o cambia a la que es la iglesia del siglo IV y V? Ya sabemos que esa leyenda de Constantino que fundó la iglesia, eso también yo lo he debatido muchas veces, ya está en mi canal. También eso, Constantino nunca fundó la iglesia católica. Ahorita vamos a mirar, él solamente le da libertad religiosa. La misma iglesia que persiguieron anteriormente los emperadores romanos, 10 persecuciones, es la misma en el cual en el edicto de Milán Constantino le da la paz, y es la misma que sigue después. Que se han habido luces, que se han habido sombras, que se han habido pecado, todo lo que usted quiera, pero sigue siendo la misma iglesia de Jesucristo. Si no, demuéstreme a mí, bíblica y teológicamente, cuándo esa iglesia de Jesucristo deja ser de prenicena o de la iglesia apostólica, si es la misma prenicena o si es la misma de posnicena. Y lo voy a dar también, porque no solamente mis palabras, lo voy a hacer también de fuente primaria, que es Biblia. Vamos a mirar a ver. No es catecismo ni nada de esas cosas, como está así haciendo alusión mi amigo Juan Peña, fuente primaria, Biblia. Vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 3, verso 21, otra vez, el apóstol Pablo. Esa cita bíblica me encanta mucho, tiene una connotación muy interesante. Dice, Pablo dice, es una doxología, es una alabanza al Padre con el Hijo, así se le llama, doxología. En griego dice, a Él sea la gloria, al Padre, ¿no?, en la iglesia, o sea, eclesia, y en Cristo Jesús, y sigue diciendo, por todas las generaciones y por todos los siglos, amén. Eso es lo que aparece en el versículo 21 en esta Biblia, que es Biblia de las Américas, pero también lo vamos a hacer a la par
con esta otra Biblia. Esta es una Biblia de estudio evangélica, Biblia de palabra clave con homilítica, con exégesis, mitad Biblia y mitad diccionario en hebreo y griego, también con concordancia Strong. Esto es una Biblia de estudio de eruditos evangélicos, ustedes pueden mirar a ver, y como todas, la gran mayoría es de la Reina Valera del año 1960, para que vean que no es una Biblia católica. ¿Ve? Cuando nosotros vamos a ese mismo término, esa misma perícopa de Efesios capítulo 3, verso 21, dice también aquí, dice... y a Él otra vez, al Padre, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo me voy a consultar los términos en griego que aparece sobre estos dos particulares, que son edades y siglos, aquí está, ustedes pueden mirar, se lo voy a mostrar a ver. Esto es el diccionario que después aparece, diccionario en hebreo y griego, hecho por eruditos evangélicos, ¿no? Todas las principales palabras en su morfología, en su sintaxis, estos mismos también, tanto en griego como en hebreo. Aquí también está diccionario en hebreo también. ¿Ve? Entonces, cuando vamos a mirar a ver esas dos palabras en la morfología, en el griego, el término edades es genea, implica generación, edad o tiempo, por implicación, periodo o personas, de forma metafórica, persona de cualquier generación o ella o una generación futura. También el término siglo es aión, que implica era, por extensión, perpetuidad, periodo mesiánico, presente y futuro, eterno, para siempre jamás, comienzo sin fin, periodo de tiempo, indefinidamente largo, siempre, perpetuidad y eternidad. Esas son las explicaciones exegéticas que aparecen en el mismo texto de Efesios 3:21, donde dice que hay una unión, una gloria entre el Padre, el Hijo, por todos los siglos de los siglos. El término edades se lo dejo de estudio al señor Roberto Isá, y el término siglos, genea y adión. O sea, ahí ya tendría que también, interesante eso, si el señor Roberto Isá lo va a contestar, ahí también entonces explique bien, ya como decía yo, teología bíblica, sistemática también como le gusta a él. Él hace mucha alusión, el señor Roberto Isá, a lo que es la morfología y la sintaxis y toda esa cantidad de cuestiones gramaticales que él decía que yo no era conocedor de estas cosas. Bueno, aquí está, son términos que aparecen en el griego koiné, genea y adión. Entonces, si esa misma iglesia, la iglesia apostólica del siglo I, la iglesia prenicena, siglo II y siglo III, y la iglesia postnicena del siglo IV, si es la misma, porque entonces no importa. Si la doctrina sobre todo lo que tiene que ver de María se fue forzando, es porque tiene la misma acción del Espíritu Santo, es porque la misma acción santificadora que el Espíritu Santo da a los que ya pertenecen a esa iglesia. Ya no están los apóstoles, pero sabemos que hay discípulos de ellos, lo que son los padres apostólicos, y después vinieron los padres de la iglesia. Lo he explicado, muchos de ellos son jerarcas. Por ejemplo, Ignacio, obispo de Antioquía, conoció en vida a los apóstoles. También Clemente Romano conoció en vida también a los apóstoles. Justino Mártir, discípulo de Papías, que a su vez fue discípulo de Juan. Clemente de Alejandría, Irineo de León, después Atanasio, Jerónimo, Agustín de Hipona, Ambrosio, en fin, Basilio el Grande y todo lo demás. Entonces, es la misma connotación. Es una verdad de fe de la iglesia primitiva. Es algo que los primeros cristianos, sus teólogos, sus jerarcas creían y defendían de las primeras herejías, porque eso también lo expliqué en videos pasados. Bien, entonces el señor Roberto Isá, siguiendo pues con todo este estudio que le tenía en el día de hoy, el cuarto tema es primeros credos en la iglesia primitiva. Entonces ya se fue a los credos, y él decía algo muy interesante. Y eso pues los apologistas evangélicos tratan de desviar la atención. Ellos, cuando se refieren a este tiempo, dicen iglesia primitiva. Nunca lo dicen que es la iglesia católica. Pero mire, señores apologistas, con todo respeto y el amor, la iglesia primitiva es la misma iglesia católica. Es la misma iglesia que Ignacio de Antioquía en el año 106 definió como católica, en una de sus cartas camino al martirio en Jerusalén. Los mismos credos que el señor Roberto Isá citó son credos, o sea, profesiones de fe, cristológicamente hablando, de los cristianos católicos de esos siglos. Vamos a explicarlo ahora sí con el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, doctrina oficial para nosotros. Vamos a mirar a ver, cuando hablamos de estos credos,
Por ejemplo, en el numeral 190, en el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del símbolo, el credo, así se le conocía, o sea, él mismo reconocía que era, por así decirlo, una oración de los primeros cristianos del siglo II. Y le voy a mostrar que esa oración del siglo II, que también se fue forjando después, siglo III y siglo IV, es la misma Iglesia Católica. Dice, el símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero, habla de la persona primera divina y de la obra admirable de la creación, o sea, el Padre. A continuación, de la segunda persona divina y el ministerio de la redención de los hombres, que es Jesucristo. Y finalmente, la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Si los tres capítulos son nuestro sello bautismal, y eso lo dice ¿quién? Irineo de León, que él hace alusión, uno de estos padres, o sea, ese mismo símbolo o ese mismo credo que está haciendo referencia. Entonces, porque él decía una cosa que a mí me pareció muy, ahí sí ya, de verdad él decía que yo soy el infantil, que yo no soy una persona profesional, que yo hago berrinche, y él decía, cuando citaba estos credos, el credo de Atanasio y el credo pues niceno-constantinopolitano, él decía alusión, que ellos decían que cuando se refieren a María, dicen que María es virgen, pero que no hacen alusión a que María es siempre virgen. Y entonces, la cláusula, la partícula principal es virgen en relación a María. Que si no aparece que son siempre virgen, entonces otra vez, si uno le pregunta al señor Roberto Isa, entonces dígame en cuál de esos credos dicen que María dejó ser virgen o que estos hermanos de Jesús sean carnales. Entonces, si uno le pregunta eso, entonces va a decir, no, ya se desvió el tema. Y otra vez mismo le dice, falacia, silencio. Esa es la misma palabra que siempre utiliza el señor Roberto Isa. O sea, que cuando los credos de la fe, de los primeros cristianos católicos, hablan que María era la madre de Jesucristo, virgen, en una condición, proféticamente hablando, Isaías 7:14, no da a entender, señor Roberto Isaac, ese argumento es muy sencillo, es fácil de refutar, eso es un muñeco de paja que con un soplo se va al piso. Jamás dicen que virgen no puede decir, equivale también a siempre virgen. Lo importante es que es virgen y que no deja de ser virgen, porque ninguno de los credos dice que después dejó de ser virgen. Es más, en el símbolo de los apóstoles también dice, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles en el antiguo símbolo bautismal de la iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene este hecho, es el símbolo que guarda la iglesia romana, la cual fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. Ese también es un credo de San Ambrosio en el siglo IV, porque también hacía alusión a los otros, también al credo de Atanasio, que también fue un gran defensor también de la virginidad de María. Y también, otro más importante, el símbolo llamado niceno-constantinopolitano, que también lo profesan las principales iglesias cristianas que nacen de la Reforma Protestante, como la iglesia luterana, la iglesia episcopaliana, la iglesia anglicana, también numeral 195, católica, de tarea para el señor Roberto Isaac. Dice, debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, o sea, el concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Constantinopla en el año 385. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común de las grandes iglesias, tanto como de Occidente. Y para que vean que a la iglesia católica y no una iglesia primitiva por ahí escondida, perdida, porque ahí sí se hacen los de los oídos sordos. Ellos jamás van a reconocer que esa misma iglesia primitiva, la iglesia católica, les va a doler muchísimo, eso sí, pero la historia es la mejor testigo de la verdad. Vamos a explicarlo de este libro de Justo L. González, porque él citó a Justo L. González. Este libro se llama Historia abreviada del pensamiento cristiano. Sabemos que Justo L. González es un pastor metódico, también es teólogo y también es historiador. Veamos a ver lo que él hace alusión cuando vamos a hablar de ese símbolo, el más niceno-constantinopolitano. Él mismo dice, cuando el emperador Teodosio convocó un gran concilio, este emperador cristiano, que se reunió en Constantinopla, en la capital del imperio de Bizancio, hoy en día en lo que es Estambul en Turquía. ¿En qué año? En el año 385, o sea, siglo IV, y que luego recibió el título del segundo concilio ecuménico, o sea, universal, ecuménico universal, en griego. Fue la fórmula de los capadocios que se impuso. El concilio de Constantinopla no redactó un nuevo credo, al de Nicea, sino que se limitó a reafirmar el anterior. Además, el concilio condenó el arrianismo, que negaban que la divinidad de Jesucristo. Por eso es que esos credos, señor Roberto Isaac, si usted no ha estudiado sobre historia del cristianismo, hacen referencia principalmente a Jesucristo, que es el centro de nuestra fe. Por eso es que, aunque sí hace mención que nació de María Virgen, y no niegan que dejó de ser virgen.
¿Ve? Pero entonces estoy explicando que esos credos nacen es en relación a las primeras herejías que tienen que ver con Cristo como el centro de nuestra fe. Aquí mismo lo dice. El concilio condenó al arrianismo no solo en su forma primitiva, sino también en sus nuevas modalidades, ¿ve? Que son anomeananos, homoeananos y pneumatomacos. Pero aquí algo muy interesante, porque el mismo Justo L. González dice que ese concilio niceno, el de Constantinopla, lo convocó el emperador Teodosio. Y el emperador Teodosio, lo vamos a mirar de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, eso es histórico. Hay que saber que hay dos grandes emperadores de esa tradición romana que tienen un papel importantísimo en lo que es ya la paz a los cristianos que habían sido perseguidos durante los siglos anteriores. El primero es Constantino el Grande, que se le da el título de Princes Cristianos, o sea, el primer príncipe cristiano, en el Edicto de Milán, en el año 303. Ustedes busquen y verán, eso fue lo único que hizo Constantino. 303 Edicto de Milán, darle solamente libertad religiosa a los cristianos católicos que habían sido perseguidos, que como Ignacio de Antioquía habían sido martirizados hacia el año 107 en el Coliseo romano. Y también decretó, ese edicto de Milán, decretó que los cristianos fueran considerados religio liciti. Religio lícita, perdón, es un término en griego que quiere decir que ya es una religión permitida. Eso es lo que hizo el emperador Constantino, que será el título de Princes Cristiano. Y después de eso, esa misma libertad religiosa fue confirmada por este otro emperador, que es Teodosio I, quien en el año 380 proclama en el Edicto de Tesalónica que la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana es la iglesia oficial y es la iglesia del imperio. O sea que sí le muestro con pruebas históricas que cuando, por ejemplo, aquí Justo L. González está hablando ya del credo niceno-constantinopolitano, no es de una iglesia primitiva como nuestros amigos apologistas evangélicos quieren tratar de desviar la atención, sino que esa iglesia primitiva es la misma iglesia cristiana católica, la misma iglesia de los apóstoles, la misma iglesia de los prenicenianos y la misma iglesia de los postnicenianos. El que niegue eso, el apologista, teólogo o biblista evangélico que niegue eso, va a tener que refutar al apóstol Pablo en Efesios 3:21, y eso se lo dejo de tarea. Entonces, además también en ese mismo ambiente, también es importante decir, porque él hablando también el señor Roberto Isaac, porque él decía que me tenía un gran regalito con Justo L. González, yo esperando pues ese video que demoró más de una hora, y cuando llegó cuando iba a hablar de Justo L. González, mi gran desilusión, todo lo contrario. Justo L. González le da la mano a los católicos, por eso le llamo mi compadre. Justo L. González es mi compadre, porque dice, aquí está, ese video lo vi yo 2 veces. El señor Roberto Isaac dice que miren su video, por eso lo puse en mi canal, en mi muro. Él dice en la hora punto 24. O sea, en la hora punto 24 de su video, para que ustedes puedan corroborar lo que estoy diciendo, decía así, que la antigua tradición cristiana sobre la virginidad de María se remontaba al siglo IV. O sea, que de la misma época de los concilios. O sea, que los concilios, así no hagan pues mucha referencia a María, sabemos ya, y eso lo expliqué también, que esas primeras herejías que negaban sobre la virginidad de María ya fueron combatidas en el siglo III y en el siglo IV. O sea, en ese mismo contexto histórico. O sea, no hay forma de ligar lo uno con lo otro. Pero el señor Roberto Isaac quiere solamente desviar la atención, porque fue solamente con los creos. Él pensaba que con eso iba a tener la sartén por el mango. Mentiras. Aquí mismo también Justo L. González está diciendo que para misma esa época era tradición de la iglesia antigua la virginidad de María. Y es más, también dice en el minuto 1.25, en ese minuto 1.24 dice que la virginidad de María era apoyada por Ambrosio de Milán y por Hilario de Poitiers. O sea, también padres de la iglesia, doctores de la iglesia, también en ese mismo ambiente de los primeros credos. Y también en el minuto 25 también dice que también desde el siglo II también era parte de la iglesia primitiva cristiana católica, que Jesucristo había nacido virginalmente María. O sea, el mismo Justo L. González no niega nada, no refuta absolutamente nada, no respalda para nada lo que el señor Roberto Isaac quería decir, simplemente él mismo lo está diciendo. Ustedes pueden mirar el video. Los cristianos pensaban que Jesucristo había nacido de María virginalmente, y que ya en el siglo IV esa doctrina de la virginidad de María ya estaba tomando peso, y que había sido también de una manera explicada, aquí mismo lo dice, por Ambrosio de Milán y por Hilario de Poitiers. Además también él mismo hablaba, también el señor Roberto Isaac hablaba de otros apologistas como Orígenes de Alejandría, Basilio el Grande, Atanasio de Alejandría, Irineo de León, Clemente de Alejandría,
y él debe entender de que eso es una especulación muy grave, muy seria, de que estos grandes apologistas, tanto en la Iglesia de Oriente como Occidente, en sus escritos solamente hacían alusión que María fue virgen en el parto. Eso es completamente falso. Que me muestre el señor Roberto Isa, sin especulaciones, sin tratar de hacer pues sus artimañas y que otro mariólogo por ahí no, que me muestre en los escritos de estos padres de la Iglesia que él citó. Primero los de Justo González, porque también hace referencia que son Ambrosio de Milán, Hilario de Poitiers, y también Orígenes de Alejandría, Basilio el Grande, Atanasio de Alejandría, Irineo de León y Clemente de Alejandría, que me diga en cuáles documentos ellos solamente pensaban que María fue solamente virgen hasta el momento del parto. Eso se lo dejo de tarea. Incluso también ya para el siglo IV, también en ese mismo ambiente, le daban unos títulos a María, ya había cierta veneración a María, y por eso hablé de Efrén de Siria, el diácono Efrén de Siria del año 330, él no lo pudo negar, también que demostré la otra vez un hermoso poema sobre María, también en una connotación muy bíblica, relaciona a María también como la nueva Eva, entonces él ya califica eso de mariolatría, claro, para él es mariolatría porque evidentemente él es un buen protestante. Para él es mariolatría porque él niega todas esas verdades de fe de los primeros cristianos. Por eso es que protesta contra la iglesia madre, protesta contra el magisterio eclesiástico de aquel entonces, contra los primeros credos, contra lo que decían estos padres de la iglesia. Pero mire, también para ese mismo periodo, siglo IV, siglo V, también a María se le da un título muy bonito, que es la Panagía, que en griego quiere decir la toda santa. Nadie puede negar que María es santa, en el sentido que fue la madre del Señor. Imposible pues que vayan a pensar que María fue una mujer cualquiera, porque ella misma proclama en Lucas 1:48, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, y también Isabel anteriormente había dicho que era tan bendita ella como era el bendito su hijo, y eso venía no por ningún padre de la iglesia, sino venía directamente del Espíritu Santo. Y también reconoció en ese mismo periodo el señor Roberto Isaac que para María en el siglo IV también se le da el título de Air Partenos, que es también la siempre virgen. Pero también, por ese mismo entonces, también hay un elogio muy interesante, muy bonito de María, de San Irineo de León. Dice, ella en efecto, como dijo San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todos el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en sus predicaciones consideraron con esta afirmación el nudo de la desobediencia de Eva, lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llamada María, madre de los vivientes, fluencia, la muerte vino por Eva y la vida por María. ¿Eso de quién es? Eso es de San Irineo de León también, y también hablaba también anteriormente también de San Efrén de Siria, o sea, también la forma como los primeros cristianos le dan esos títulos también de María. Y no solamente eso, otra vez mi compadre, mi gran amigo Justo L. González también, bautista, no católico, bautista también, vamos a ver, fuente de él, ¿no? De la rama protestante también. Cuando se habla en el concilio de Éfeso, ese fue un concilio propiamente que tenía mucho que ver con la maternidad divina, evidentemente siempre en estos credos y en estos primeros concilios es Jesucristo, porque es cristocéntrico. Eso no lo estamos negando nosotros los católicos, todo lo contrario, se lo estoy afirmando. Pero mire también lo que dice Justo L. González. Ya sabemos que los primeros cristianos del siglo IV, del siglo II, le decían a María como la Air Partenos, la siempre virgen, y también la llaman la Panagía, que quiere decir la toda santa. Pero también que sea el mismo Justo L. González, mi gran paisano, mi gran amigo, mi compadre también, mi amigo del alma, que nos diga también sobre el particular. Dice en la página 142, aquí lo voy a mostrar, página 142, Justo L. González, el que tenga el libro puede mirar a ver, dice sobre y el concilio de Éfeso, dice, en un intento de simplificar una historia harta, compleja, podemos decir que la controversia cristológica del siglo V comienza a principios en el año 528 con la elevación de un patriarca de Constantinopla de antioqueño llamado Nestorio. Vamos a mirar a este patriarca. El conflicto surgió cuando Nestorio se pronunció en contra del término a María de ¿qué? Otro título que dan los primeros cristianos, que es la Teotocos, que quiere decir Madre de Dios. Y vamos a ver lo que dice Justo L. González, basado solamente en su ética como historiador cristiano,
en lo que es la iglesia primitiva. Sigue diciendo que se aplica a María, Teotocos, aunque este patriarca lo negaba, él le parecía muy exagerado, pero mira a ver lo que dice Justo L. González. Tal término, ojo bien, al pie de la letra, había venido a ser de uso común, al igual que otro, ahí Partenos, y también, como decíamos acá, la Panagía, este Teotocos también a la par, dice, tal término había venido a ser de uso común entre la mayoría de los cristianos, y para los alejandrinos, o sea, para los de la iglesia de Alejandría en Egipto, era consecuente de la comunicación Idomatum, pero Nestorio, título Madre de Dios, a María una confusión de lo divino y lo humano en Jesucristo. Según él, resultó aceptable llamar a María solamente como Madre de Cristo, o sea, la Cristotocos, pero no Madre de Dios, la Teotocos. Y se hizo ese concilio de Éfeso. ¿Y qué creen mis apologistas evangélicos? ¿Quién triunfó con la inspiración del Espíritu Santo? Que a María se le puede llamar el título de ¿qué? De Teotocos. Y el mismo historiador Justo L. González decía que también hacía parte de la forma como la gran mayoría de los cristianos se dirigen a María. ¿Como qué? Como la Teotocos, como la Partenón, la siempre virgen, y también como la Panagía, la toda santa. Eso es historia, señor Roberto Isa. O sea que, mejor dicho, por ahí, qué pena decirle, qué pena refutarlo, qué pena pues tener que hacerle todas esas aclaraciones. Usted mismo lo dijo y yo lo prometí. Si el señor Roberto Isa saca otro video, se lo va a responder punto por punto, sin falacias, como dice él, sin muñecos de paja, ni toda esa cantidad de cosas, ni sofismas de silencio, ni otras cosas. Mire cómo lo estamos haciendo. Ahora, quiero también aclararle al señor Roberto Isa que ya la doctrina oficial, tanto de la iglesia de Oriente, o sea, la iglesia ortodoxa, con sus padres apostólicos de Oriente, como la iglesia católica también, oficialmente hablando, no lo que piense cualquier mariólogo por ahí, porque él solamente se basó por ahí en un libro por ahí, entonces él creyó que eso era la última máxima. No, oficialmente hablando, o sea, en el magisterio como tal, en lo que nosotros como el depósito de nuestra fe, oficialmente para la iglesia católica y para la iglesia ortodoxa, iglesias cristianas desde los primeros siglos del cristianismo, siempre, oficialmente, siempre se ha pensado de una manera clara y conclusa que María es siempre virgen. Lo voy a mostrar también primero por la parte de los ortodoxos, como aparece en este diccionario bíblico enciclopédico ilustrado de Alfonso Ropero, también uno de los grandes eruditos evangélicos español. Él es pastor, también teólogo y también conferencista. Él también habla también sobre, históricamente hablando, ¿no? Dice en la página 720, dice lo que cree la iglesia ortodoxa oficialmente. Dice, por su parte se han lanzado la suposición de que estos hermanos, o sea, los que aparecen en los evangelios, pues que José, Santiago, Simón y Judas, procedían de un matrimonio anterior de José con una cierta Echea o Salomé. O sea, algunos piensan también que José era viudo y que cuando José se casó con María, estos hermanos ya venían del anterior matrimonio, de la tribu de Judá. Tradición, como dice acá, mantenida por ¿quién? Por Hilario, uno de los padres de la iglesia, y también por Epifanio, y también ¿por qué? Por la iglesia griega. O sea, eso es lo que piensa la iglesia griega oficialmente. Que si usted, señor Roberto Isa, lo quiera creer o no, bueno, eso ya es en su problema, pero le estoy dando a entender que la iglesia ortodoxa griega, ortodoxos griegos, rusos también, de Constantinopla, oficialmente también, basados también en lo que decía Hilario y Epifanio, siempre creían que María era virgen y que esos hermanos de Jesús, la explicación que le dan ellos es que era de un anterior matrimonio de José, como decíamos acá, con una cierta Echea o Salomé. Ahora, ¿qué es lo que ha pensado oficialmente? Oficialmente la iglesia católica, no un simple teólogo que usted trajo a colación ayer y eso usted pues hizo todo bombas y platillos y creyó pues ya que con eso iba pues ya a desquebrajar la doctrina de la iglesia católica. No, señor, qué pena decirme, pero no es así. Catecismo de la iglesia católica, documento oficial del magisterio eclesiástico, dice así, en el numeral 496. Desde la primera formulación de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente por el poder del Espíritu Santo. Afirmado también el aspecto corporal de este suceso, Jesús fue concebido asque semine es Espíritu Santo. O sea,
por el Espíritu Santo. Esto es sin elemento humano por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Así, San Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólicos que usted quiere hacer referencia y que usted estaba poniendo en duda de que ellos decían que posiblemente, deducciones humanas solamente suyas, de que ellos decían que de pronto María después dejó de ser virgen después del nacimiento de Jesucristo. Falso, eso no lo puede probar. Veamos a ver aquí lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando cita a Ignacio de Antioquía, también comienzo del siglo II. Estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente la raza de David según la carne, como aparece en Romanos 1.3. Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, como aparece en Juan 1.13. Nacido verdaderamente de una virgen. Eso es lo que dice los padres apostólicos, que nació una virgen. Nunca dice Ignacio de Antioquía que María dejó de ser virgen o que estos hermanos carnales hayan sido frutos de la unión entre José y María. Y cuando yo le hice alusión al señor Roberto Isa, ¿sabe qué dice? No, te estás desviando del tema, ese es otro tema. Claro, él hace eso, él saca esas excusas porque evidentemente sabe que la va a perder, que evidentemente eso se le cae todo ese castillo de naipes que tiene. Fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne, bajo Poncio Pilato. Padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente. Y eso es también, aquí hace del Semirín, o sea, uno de los documentos que se le atribuye a Ignacio de Antioquía de comienzos del siglo II. También dice la Iglesia Católica, porque él pensaba que eso eran mentiras, que esos perenicenos jamás defendían la virginidad de María, también, numeral 498, para que cualquier persona lo estudie, doctrina oficial de la Iglesia Católica. Dice también, a veces hay desconcierto el silencio del Evangelio de San Marcos y en las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se tratase de un caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas e incomprensiones por parte de los no creyentes, tanto judíos como paganos, o sea, todo lo contrario. Paganos y judíos, entre esos el filósofo Celso, negaban y se burlaban de que Jesucristo había nacido de una virgen. Y eso lo defendió ¿quién? Aquí mismo lo dice Justino Mártir en su diálogo 99.7, y también Orígenes, que él también hacía alusión, Orígenes de Alejandría también defendía la virginidad de María en la concepción de Jesucristo contra el filósofo Celso en 1.3969, entre otros. No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio, porque son cosas que vienen de lo alto, no es accesible más que a la fe, con lo que se ve en este nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua, como también hablaba también San Ignacio de Antioquía. Mire bien la relación directa que hay entre San Ignacio de Antioquía, la relación directa también que hay entre Orígenes, entre Justino Mártir, porque también Ignacio de Antioquía dice que ya testimonia de este vínculo. Decía Ignacio de Antioquía: el príncipe de este mundo, haciendo referencia al demonio, ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Y aunque aquí hace referencia la virginidad con el parto, jamás pone en tela de juicio, porque eso es lo que hace la profecía de Isaías. Isaías 7:14 dice eso, pero no es, ya es especulativo, ya es una cuestión de orden, una interpretación suya, que aquí en este caso Ignacio de Antioquía especule o ya declare que María dejó de ser virgen después del parto. Eso no solamente, simplemente se hace referencia que esa era la profecía. Pero sabemos que se llama la Partenos, y también vemos también cómo se defendió esa verdad de fe de todas estas herejías de Celsos y de todos los demás herejes de su época. Eso también lo dije yo en un video anterior. No es sino que ustedes vayan y verán, ahí especifico yo quiénes eran las primeras herejías, las primeras corrientes. Dejó de ser virgen, como la Iglesia Católica contundentemente con sus padres, con sus primeros sínodos y con sus primeros también concilios también lo defienden, porque el concilio de Letrán es del año 649. O sea, en el año 649 se definió dogmáticamente. Eso no quiere decir, como decíamos,
que como también lo aprueba el señor Justo L. González, ya desde el siglo II, siglo III, siglo IV, se fue discutiendo esas cuestiones y se fue también defendiendo de esas primeras herejías, como decíamos también, de Hilario de Poitiers, de Efrén del Sirio, del mismo Orígenes, del mismo Agustín de Hipona, del mismo Jerónimo de Dalmacia, y así sucesivamente. Ahora, otro de los argumentos, porque aquí dice, se le está dando sopa y seco al señor Roberto Isaac, dice también, cuando los padres de la iglesia, cuando él empieza su transmisión, yo empiezo a cuestionarle, pues a hacerle preguntas, porque él jamás quería tocar, nunca había tocado, nunca en sus 2 videos quiso tocar sobre los padres de la Reforma Protestante. Yo decía, y lo aseguré, cualquier persona puede buscarlo, que los padres de la Reforma Protestante, entiéndase por Martín Lutero, con la Iglesia Evangélica Luterana en Alemania, entiéndase por Zwinglio. Martín Lutero sabemos que fue un doctor en Sagradas Escrituras, tradujo la Biblia al alemán, de los textos pues originales en hebreo y griego. También Zwinglio, también una persona erudita, había sido un sacerdote secular. Juan Calvino, un teólogo, y John Wesley también, que fue un clérigo anglicano, o sea, personas que tenían formación en Biblia y en teología. Ellos jamás negaron la virginidad de María. Y cuando yo le hago alusión a eso, el señor Roberto Isaac salta como un chapul. Entonces él dice solamente, él dice eso, él no lo puede negar, él dice que sí es verdad que estos padres de la Reforma Protestante creían en la virginidad de María, pero él hace alusión que eso, opinión personal, porque nunca lo pudo probar en su video, eso aparece en el minuto 1.42, para que ustedes miren a ver. Él decía que sí, pero que ellos se basaban no en las Sagradas Escrituras, sino que eso hacía parte de la tradición. Eso es lo que dice el señor Roberto Isaac. Nunca, y solamente hizo alusión de que eso lo creía Martín Lutero y Juan Calvino como una parte de tradición, no que era una verdad bíblica. ¿Qué pruebas? Pregúntele al señor Roberto Isaac, porque no las dio en el video. No hizo alusión a cuáles eran las pruebas que tenía también Zwinglio y cuáles eran las pruebas que tenía también John Wesley para eso. Entonces él decía, no, pues que eso no es importante, que usted puede seguir siendo protestante y creer en la virginidad de María. Bueno, si usted es protestante y cree en la virginidad de María, está creyendo una verdad que viene de su iglesia madre, que es la iglesia católica, que la defendió de los ataques de los herejes del siglo II, siglo III y siglo IV. O sea, señor Roberto Isaac, que si usted se va por esas cosas, por esas vertientes, mire, usted se va. Aquí yo, mejor dicho, le doy respuesta a sus esto. Entonces él decía lo mismo, lo que siempre sale a alusión es el señor Roberto Isaac. Cuando uno le hace esas preguntas y él no puede contestar, lo único que dice él, entonces eso es que son falacias, que esos son muñecos de paja, que esos son falacias oscuras por allá de silencio. Eso es lo único que hace, pero no responde, no da razón de fe. Además, señor Roberto Isaac, si usted está haciendo alusión que el señor Martín Lutero creía que la virginidad de María venía de la tradición de la iglesia, déjeme decirle que usted está en una gran contradicción, porque la doctrina máxima de Martín Lutero era la sola escritura. Una de las cosas por las cuales Martín Lutero peleó y luchó, y era su punto de su doctrina, era que él rechazaba todo lo que era tradición de la iglesia. La sola escritura. Entonces ahí está, señor Roberto Isaac, contésteme eso. Si usted está haciendo alusión que Martín Lutero y Juan Calvino pensaban que la virginidad de María era porque era una tradición, explíqueme eso, porque entonces hay una gran contradicción, hay una gran divergencia con lo que ellos mismos pensaban, porque solamente eso es la máxima, la primera de ellos, que es solo escritura, y eso es teología, eso es historia de la iglesia. Entonces no me venga a decir, porque yo no sé si va a contestar o no, que eso ya son falacias y son muñecos de paja, todas las mismas cosas, porque usted de eso no sabe. Bien. La última, ya cuando el señor Roberto Isaac estaba terminando su video, pues y se las daba ya de ganador, y él pensaba que yo no lo estaba escuchando, y decía, sí, ahí está haciendo Guido berrinches, está haciendo niñadas. Pero bueno, una de las preguntas que yo le hacía anteriormente, y que él hacía alusión, perdón, esto está emocionante, cada vez se pone mejor. Este es el plato fuerte, este es el postrecito que le tenía al señor Roberto Isaac. Él dijo, ya para finalizar su video, en la hora .42, cuando yo hacía alusión de que si realmente la perícopa de Mateo 1.25 no la conoció hasta que, o sea, que tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesucristo,
¿Por qué lógicamente? Por lógica y también bíblicamente, porque el capítulo 2 de Evangelio de Mateo, ya lo explicamos, habla solamente ya de la presentación de los magos y cuando huyen a Egipto. Eso no es una falacia de silencio, eso es una verdad bíblica, eso es fuente primaria, así usted lo quiera negar y quiera desviarse y quiere irse por la vertiente. Entonces él decía, el señor Roberto Isaac, cuando yo le decía eso, ¿cómo es posible que María, cuando estuvo, por ejemplo, con José, él mismo lo dice que son 2 años, porque el Evangelio de Mateo es muy claro eso, que el rey Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años, lo mismo que le habían dicho los magos, por eso es que él hace ese cálculo. Entonces Jesús tenía 2 años de edad con sus padres y su madre y viaja a Egipto. Él decía con mayor autoridad que Mateo, le decía, sí, eso es verdad. Y él mismo lo decía, dice, sí, yo puedo asegurar que durante esos 2 años no tuvieron relaciones sexuales. ¿De dónde saca él eso? Entonces daba hipótesis humanas. El señor Roberto muy débil, le decía que José y María no tuvieron más hijos porque para ellos hubiera sido una carga porque están en el destierro en Egipto y entonces imagínense con un hijo y repeso otro durante 2 años. Entonces no, pues imagínense, ¿no? Se olvida también que a Jesucristo también cuando vienen los magos le regalan oro. Y debe haber sido oro en gran cantidad, porque eran magos, eran grandes dignatarios, ¿no? Los magos hacían parte de las cortes de Persia, de Babilonia, o sea, eran personas de dignidad. Por eso es que tienen acceso a la corte de Herodes, llegan directamente donde Herodes, ¿ve? Si usted hubiera sido cualquier pelagato, no lo dejan entrar en la corte de Herodes, pero ellos sí. Entonces, y regalaron en primer lugar oro. Entonces debió haber sido un oro en gran cantidad y eso también debió haber sido pues suficiente también para el viaje que hizo también José y María a Egipto, también su estancia de 2 años. Pues él dice, no tuvieron más hijos porque de pronto económicamente eso hubiera sido una carga para ellos. Eso es la primera objeción, que eso es de él. Eso no lo dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Eso es una hipótesis humana. Y la máxima de todas, esa sí la más campeona que da el señor Roberto Isaac, ya se va para otra cuestión, ya quiere no ser solamente apologista, sino también médico obstetra, médico ginecólogo, porque él dice, pues sí, como María para esa época hubiera tenido por ahí unos 16 años, entiéndase, porque María a los 14 años eran cuando las niñas llevadas en matrimonio, o sea, ya tendría por ahí unos 16 años, en esa estancia en Egipto, donde él afirma que no tuvieron relaciones sexuales, él lo afirma, y José debió haber sido por ahí un joven de unos 23, 24, o sea, estamos hablando de un matrimonio en todas humanamente hablando, en toda su capacidad sexual reproductiva. Entonces él decía, sí, que para esa época, eso lo dice él, no tiene cómo justificarlo, no sé dónde sacó él, porque él decía que había hecho una investigación como de 3 meses y que la otra vez me mostró que hay como 100 libros y que la biblioteca Logos, y por yo le decía que él era de Google, entonces él se enojó, muy delicado el señor Roberto Isaac. Entonces decía, no, eso no, mis fuentes son Logos y mis fuentes son no sé qué tantos eruditos, yo no sé, citó como 100, pero no hay ninguna de esas, yo no sé dónde sacó él, de su imaginación será, que para los judíos de esa época, él me decía, que sí, que ellos sí podían planificar, que José y María sí planificaron durante 2 años, una chica de 18 años y un joven de 23 años sí pudieron tener relaciones sexuales durante 2 años y que no pudieron tener hijos porque eso era facilísimo, sencillo la explicación, ¿era cuál? Pues simplemente el método del ritmo, o sea el método del ritmo es cuando la mujer durante su menstruación, 5 días antes y 5 días después, pues puede tener relaciones sexuales en lo que es la ovulación y que eso no queda embarazada y que para esa época ya se conocían. ¿De dónde saca él eso? Yo no sé dónde lo saca. Y la otra también, la más campeona, es así, que entonces también José, haciendo uso pues legítimamente sus relaciones sexuales, en el momento en que tenía el coito con María, cuando iba a eyacular, pues simplemente él quitaba el pene y se eyaculaba por fuera, ¿no? Se olvida que yo puse un ejemplo en el Antiguo Testamento, que esa práctica era condenada en el libro de Génesis de un personaje llamado Onam. O sea, ahí el señor Roberto Isaac, qué pena decirle, pero usted ahí se le fue por la tangente y se le fue, como dice el dicho, el tiro por la culata. O sea, ahí sí, señor Roberto Isaac, eso está al final. Usted lo puede mirar a ver porque ese video lo dejé en mi muro. Y inclusive si ya, como el señor Roberto Isaac, ya no solamente erudito en lenguas bíblicas, porque él hacía mucha alusión, no, yo sí soy erudito, yo sí sé hermenéutica, yo sí sé gramática, yo sí sé morfología, yo sí sé sintaxis, Guido Rojas no conoce esas cosas, yo sí sé las cláusulas y toda cantidad de cosas, también es apologista, también es investigador, y también ahorita ya es científico. Ya el señor es un obstetra, ya el señor es un ginecólogo y él dice, porque él decía así, yo afirmo que durante 2 años, curiosamente, una chica de 18 años con un esposo de 21 años tuvieron relaciones sexuales, póngale 1 o 2 veces a la semana,
que eso era permitido porque era su esposa, más o menos son las relaciones sexuales que pueden tener una pareja de esposos, y que en ese tiempo, por el método del ritmo o por el método de sacar el coito interrumpido, entonces que José, no, facilísimo, ahí no dejó embarazada a María, y que eso era una costumbre de los judíos. ¿De qué judíos está hablando? Demuéstrame eso, en qué parte de los libros del Pentateuco está, o el historiador judío Flavio Josefo, o Filón de Alejandría. ¿De dónde sacó usted eso, señor Roberto Isaac? Pues si quiere contestar. Además quiero decirle que si usted sabe mucho sobre estos temas de medicina y todas esas cosas, déjeme decirle que ninguno de esos dos métodos son 100% confiables. Antes todo lo contrario. Evidentemente hay una gran probabilidad de que una mujer utilizando esos métodos pueda quedar embarazada. Inclusive es también parte de la fisiología del hombre, cuando el pene del hombre lubrica antes de la penetración de una mujer. Estamos hablando pues aquí para que no van a ver nada de morbo, en una relación legítimamente, porque María era la esposa de José, eso no lo niega la Iglesia Católica, y en esas relaciones sexuales que tuvieron durante 2 años, póngale mínimo unas 2 veces a la semana, como quieran, pues eso ya hace parte pues de la intimidad de los dos. Entonces se le olvida al señor Roberto Isaac, usted lo puede buscar en cualquier informador de científico. El hombre en la lubricación también ahí puede ver en semen, y también cuando está penetrando a la mujer, en este caso su esposa, también involuntariamente puede expulsar semen. Y en ese semen o espermatozoide, que son millones en la eyaculación, o sea, antes de quitarle, retirar el pene, ¿no? En el momento de la penetración, involuntariamente, porque eso sucede, un hombre más también en ese vigor sexual de unos 23 años, y una mujer también, imagínense en que empiezan las mujeres pues todo su ciclo fértil a los 18, 20 años, con un solo espermatozoide en dos años, que José, así sea involuntariamente, hubiera pues en ese momento de la relación sexual, con un solo espermatozoide, hubiera embarazado a una mujer. Y él dice que no, que él se afirma que en 2 años no tuvieron hijos. Y entonces da esas dos débiles premisas de orden científico, que bueno, ahí las dejo a consideración. Bien, mis amables amigos, creo que ha sido pues más que suficiente. Otra vez al señor Roberto Isaac le contestamos con la Biblia, le contestamos con la misma exégesis, con la misma hermenéutica, con los mismos historiador Justo L. González, con los mismos credos, con los mismos concilios, con la misma tradición de la Iglesia Ortodoxa, con la misma tradición de la Iglesia Católica, desde el punto de vista también del plano científico, histórico, cultural, religioso. Creo que también cumplí otra vez, demostré otra vez la premisa de la Iglesia Católica en defensa de la Virginidad de María, antes del parto, en el parto y después del parto, como lo estamos hablando, con todas estas pruebas. Si hay algún apologista valiente, que sepa más que mi persona y que pueda pues desmentirme, como el señor Roberto Isaac, si lo quiere hacer, o cualquier otro, como siempre también este video es público y lo voy a subir a mi grupo en Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en YouTube, Videos Apologética Católica. No siendo más por el momento, les agradezco su atención prestada por este tiempo que han estado acá, mis amigos y hermanos católicos y mis amigos y hermanos evangélicos. Un saludo de aquí, desde Palmira, Colombia, que estamos en cuarentena, estamos en aislamiento total durante 2 semanas, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el unigénito del Padre, el que nació virginalmente María, el Emanuel, que como decía Isaías 7:14, cumplió la persona de su bendita Madre, la bienaventurada, la llena de gracias, la Air Partenos, como lo reconocían los primeros cristianos. Bendiciones para todos.